Bueno, retomamos el desarrollo de la unidad 12. En la primera parte habíamos visto las cuestiones conceptuales respecto a las labranzas, qué significaban, cómo se definían, y habíamos llegado a hablar de que con las labranzas uno pretendía lograr un determinado estado, que lo llamábamos estado final, y que dependía o era función de las fuerzas que estábamos aplicando a un estado inicial del suelo. Mencionamos las fuerzas, de dónde provenían, que dependían de las herramientas que se utilicen y la forma en que se utilicen, y modo, intensidad, frecuencia, velocidad y demás. Y por otro lado dependían del estado inicial, que tenían que ver con características propias del suelo. Ahora, lo que uno pretende con las labranzas es lograr un determinado estado. Ese estado es lo que definimos como el ambiente edáfico que estamos buscando. Ese ambiente edáfico es el que va a producir finalmente las respuestas o las transformaciones que se asocian a ese ambiente edáfico por el efecto de la labranza, son los que van a producir las respuestas en los cultivos y en el sistema de producción. Ese estado final es a veces difícil de definir, dado que tiene muchas aristas que hay que tener en cuenta, y por lo tanto hay que tener bien claro cuáles son los efectos que uno está produciendo con la operación de laboreo que uno está por realizar. Además tenemos que tener en cuenta que si bien conceptualmente la labranza es un efecto directo sobre el suelo, a veces hay otras situaciones que uno busca con la realización de una labranza que no tienen que ver con el suelo, pero que en definitiva inciden sobre el ambiente edáfico del suelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que incorporar residuos o incorporar un herbicida que se aplique en superficie y que va a ser mezclado con el suelo, o si queremos controlar malezas o controlar una determinada plaga, son objetivos que pueden buscarse con el uso de algún laboreo, pero que no necesariamente tienen que ver con el suelo, pero que sí el efecto, el hecho de realizar una labranza sí finalmente tiene un efecto sobre el ambiente edáfico del suelo. Para empezar a caracterizar o a definir determinados aspectos que tienen que ver con el estado final que pretendemos lograr, vamos a recordar cuáles son las propiedades o las condiciones del suelo y algunos procesos que nosotros vamos a estar afectando mediante el uso del laboreo. Entonces, a través de las labranzas, nosotros podemos estar influyendo sobre, por ejemplo, las propiedades físicas, y ahí tenemos listadas muchas de las propiedades físicas, como el estado de agregación y la estabilidad de los agregados, el hecho de incidir con una herramienta de manera mecánica sobre el suelo, definitivamente afecta el estado de agregación. Uno de los efectos que mencionábamos ayer respecto al contenido de agua era tratar de lograr la disgregación del suelo, por ejemplo, para producir o generar una adecuada cama de siembra. Esto obviamente afecta el estado de agregación, rompe los agregados y generalmente en un plazo algo más largo, en el mediano o largo plazo, afecta la estabilidad de esos agregados y cómo esos agregados son capaces de resistir agresiones posteriores, ya sea por otras labranzas o por efectos ambientales como puede ser lluvia o viento. Por supuesto que al afectar el estado de agregación se afecta la porosidad y la geometría de los poros. Nosotros ya recontra sabemos la necesidad de tener una adecuada porosidad con una adecuada distribución, una adecuada continuidad, de manera tal de que permitan la circulación y el almacenamiento de agua y la circulación del aire dentro del suelo. El hecho de hacer una labranza y de afectar la agregación, en definitiva lo que está haciendo es afectar la geometría de los poros y por supuesto su distribución por tamaños. Esto también trae un efecto sobre la densidad aparente. La densidad aparente nos está dando una idea de cuál es la cantidad de poros que hay en el suelo, y otra propiedad física del suelo
con la cual no estamos tan familiarizados, que es la resistencia mecánica a la penetración, que es una medida del grado de dureza que puede tener el suelo y que muchas veces se utiliza como forma de medir la compactación, también puede ser afectado por el hecho de aplicar labranzas en el suelo. Recuerden que estamos hablando de labranzas en el sentido amplio, no solamente cuando un implemento pasa a través del suelo, sino también entraría dentro de la definición general de labranza el hecho de que se esté circulando sobre la superficie del suelo y provocando presiones que puedan estar afectando todo esto también. Como consecuencia de estas cosas, ya sea por la ruptura de la agregación, por la pérdida de estabilidad de los agregados y eso que trae aparejado densidad aparente, tenemos problemas de compactación, que pueden ser tanto superficiales como subsuperficiales y eventualmente también por algún fenómeno lo podemos poner en términos generales como encostramiento, pero ya sabemos que si las partículas del suelo en superficie están débilmente agregadas y se rompen esos agregados, finalmente forman láminas sobre la superficie del suelo que al secarse producen una costra que tienen una consecuencia negativa en los procesos de intercambio de agua y aire y además también puede ser un impedimento para el crecimiento o la emergencia de las plantas. Y todo esto se ve traducido en problemas en la dinámica del agua y del aire. Como dijimos, necesitamos tener una porosidad con unas características especiales para que tanto el agua como el aire puedan entrar al suelo e intercambiarse con la atmósfera exterior y además necesitamos que en el suelo haya posibilidad de que el agua circule a través del perfil para que no se acumule el agua en los poros y genere otros problemas de falta de aire o falta de oxígeno, pero también necesitamos que el suelo almacene agua para que los cultivos puedan enfrentar periodos de falta de precipitaciones, ¿sí? Entonces todo esto se puede ver afectado por las labranzas. Y por las labranzas también nosotros estamos incidiendo sobre otros aspectos de la dinámica del agua, como por ejemplo la evaporación. En la medida que nosotros aflojemos el suelo, hagamos entrar más aire a través de alguna operación de labranza, eso necesariamente se traduce también en mayores pérdidas de agua por evaporación. Por lo tanto, el adecuado equilibrio entre el ingreso de agua y la pérdida por evaporación es lo que hace que podamos manejar adecuadamente la dinámica del agua. El otro aspecto que podemos llegar a afectar con las labranzas son las propiedades biológicas y bioquímicas que están muy íntimamente relacionadas con lo que acabamos de decir. Fíjense que ahí ponemos como los procesos de humificación y mineralización de la materia orgánica se ven afectadas por las labranzas. Lo hemos discutido bastante in extenso en los prácticos, dado que el hecho de laborear el suelo y el romper agregados hace que fracciones de la materia orgánica que estaban protegidas dentro de los agregados queden expuestas para que sean mineralizadas por la acción de los microorganismos y por lo tanto el laboreo puede estar fomentando la mineralización de materia orgánica, pero también puede estar fomentando la humificación, porque generalmente cuando hacemos labranza estamos incorporando residuos dentro del suelo y con eso estamos poniendo un sustrato carbonado cercano al lugar de acción de los microorganismos para que lo transformen en materia orgánica con distintos grados de procesamiento. Por supuesto que esto ya lo recontraconocen, ya lo hemos discutido largamente. Estos incentivos o inhibiciones del proceso de humificación y de mineralización se traduce, además de el efecto de la materia orgánica sobre las propiedades físicas, también en la dinámica de nutrientes, ¿sí? A través de un laboreo nosotros fomentamos la mineralización de nutrientes y a través del no laboreo puede estar de alguna manera inhibida en parte la mineralización de nutrientes. Todo esto tiene un efecto sobre la dinámica de la biomasa microbiana, dado que todos los fenómenos que
inciden sobre la humedad o sobre el aire en el suelo, digamos, la disponibilidad o no de sustrato hace que la biomasa microbiana responda a esos cambios y eso se traduzca, como dijimos recién, en mayores mineralizaciones, pérdida de dióxido de carbono o mayores liberaciones de nutrientes, con lo cual se afecta la dinámica de los nutrientes para los cultivos. Y por supuesto, la biomasa de la mesofauna, que también responde a los mismos estímulos, es decir, mayor aireación o mayor humedad o mayor temperatura, todo eso favorece el crecimiento de la biomasa microbiana, y todas esas cosas las estamos afectando o modificando con la labranza. En la parte anterior de esta unidad habíamos hablado de las propiedades mecánicas, que eran altamente dependientes de las características intrínsecas del suelo, es decir, su textura, básicamente su contenido de materia orgánica, su contenido de cationes y el contenido de agua. O sea, si nosotros estamos a través de las labranzas afectando estas o algunas otras propiedades del suelo, también estamos afectando las propiedades mecánicas, ¿sí? Un suelo que ha ido perdiendo materia orgánica empezará a ver modificados los límites de Atterberg, de los que hablamos en la primera parte, ¿sí? O sea, se van a desplazar hacia un lado o hacia el otro en función de cómo han sido afectadas sus propiedades intrínsecas. Entonces, el hecho mismo de aplicar labranzas también va modificando lo que hablamos en la parte anterior respecto a las propiedades mecánicas. Y por último, otro de los grandes efectos de las labranzas tienen que ver con la condición superficial, ¿sí? La condición de la superficie del suelo, ¿sí? Digamos, esa interfase entre la atmósfera y el resto del suelo, es muy importante desde el punto de vista de las labranzas y desde el punto de vista cómo el suelo es capaz de enfrentar algunos procesos de degradación, ¿sí? Y a través de la labranza que nosotros hagamos podemos afectar el grado de cobertura, es decir, cuánto rastrojo, cuánto residuo de los cultivos antecesores va a quedar sobre la superficie o no, y además podemos regular o afectamos cuál es la condición de rugosidad, ¿sí? La rugosidad, las irregularidades superficiales en la superficie del suelo son muy importantes para enfrentar algunos procesos de degradación que después vamos a discutir más en profundidad, pero eso lo manejamos con las labranzas, ¿sí? Un comentario adicional es que recordemos que las labranzas son un efecto o tienen un efecto puramente superficial, es decir, nosotros no afectamos en general las capas subsuperficiales del suelo, y cuando hablamos de las subsuperficiales me estoy refiriendo a aquellas que están por debajo de la profundidad a la cual se hacen los laboreos, y por lo tanto todos los fenómenos de los que vamos a hablar de ahora en más tienen que ver básicamente con los primeros 30 y no más de 35 centímetros de la superficie del suelo. Es poco probable, y son casos extremadamente especiales, aquellos en que el efecto de las labranzas se traduce por debajo de esas profundidades, ¿sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta y lo consideren cuando leen o escuchan determinadas cosas que atribuyen al efecto de las labranzas cosas que pasan en la subsuperficie profunda, que en realidad no tienen nada que ver con las labranzas, porque las labranzas afectan solo, en general, en los primeros 15 o 20 centímetros del suelo, y en casos particulares un poco por debajo, digamos hasta los 30 o 35, y en casos extremadamente raros, dependiendo del sistema de manejo y el sistema de labranza que se esté utilizando, por debajo de esa profundidad. Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos que fijar el estado final al cual vamos a llegar, tenemos que determinar exactamente cuál es el objetivo que nosotros pretendemos, ¿sí? Y entre los objetivos que podemos estar pretendiendo hay un montón, ¿sí? Hay muchos objetivos que uno pretende con la labranza, ¿sí? Recordemos que la labranza nace junto con la agricultura, ¿sí? Recordemos que la labranza es el manipuleo del suelo que hizo en su momento el ser humano hace miles de años
porque se dio cuenta que si hacía ese manipuleo, generaba un ambiente más propicio para el desarrollo del cultivo de la especie que estaba deseando producir. Por lo tanto, los objetivos para los cuales se hacía ese manipuleo tenían que ver con mejorar el contacto entre la semilla y el suelo para que germinara más rápidamente y uniformemente, para que se acumulara más agua, para que se liberaran más nutrientes, para controlar otras especies que podían estar interfiriendo en el desarrollo de nuestra especie de interés. Por lo tanto, hay muchas cosas que se buscan con la labranza, y lo podemos ejemplificar en un montón de objetivos parciales que uno puede estar pretendiendo lograr con la labranza. Y así tenemos muchos, como favorecer la germinación, por ejemplo, es lo que decíamos hoy, poner en mejor contacto la semilla con el suelo y favorecer su inhibición, y que la germinación sea lo más rápido posible, y que obviamente la emergencia que lo vemos acá en crecimiento de las plántulas sea rápido y uniforme. Buscamos favorecer el enraizamiento, es decir, que las radículas inmediatamente se encuentren con un ambiente propicio para poder desarrollarse y ramificarse y explorar el suelo. También se buscaba favorecer la aireación como forma de generar un ambiente propicio para la mineralización. También favorecer la agregación, o por ejemplo favorecer la infiltración y la percolación del agua, disminuir la evaporación, disminuir el escurrimiento, favorecer la acumulación de agua en el suelo, proteger la superficie del suelo, mantener o incrementar la materia orgánica, favorecer la disponibilidad de nutrientes, controlar malezas, plagas y patógenos, o incorporar algún producto, algún agroquímico o material vegetal en el suelo. Todas estas son objetivos parciales que uno puede estar buscando con la realización de una labranza. Pero en general nosotros podemos plantearnos uno de estos objetivos como el estado final al que pretendemos llegar en un determinado momento, pero esos objetivos pueden llegar a tener algunas coincidencias algunas sinergias con otros objetivos, pero también nos vamos a encontrar que cuando nosotros nos decidimos por un solo objetivo, podemos estar generando efectos que son contrarios o que no son tan deseados, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros buscamos favorecer la aireación, ¿por qué queremos favorecer la aireación? Y porque estamos pretendiendo mejorar la entrada de aire en el suelo, porque estamos pretendiendo favorecer algunos procesos que nos van a liberar nutrientes. Entonces vamos a tener efectos complementarios o efectos sinérgicos con ese favorecimiento de la aireación, como por ejemplo favorecer la disponibilidad de nutrientes. Pero si nosotros favorecemos la aireación, también podemos llegar a tener efectos negativos, ¿sí? Como favorecer la aireación, es decir, aflojar el suelo, romper el suelo para que entre más aire, generar espacios vacíos más grandes para que haya un intercambio con la atmósfera mucho mayor. Eso es, en definitiva, no favorecer la agregación. Por eso, si favorecemos la aireación, estamos de alguna manera afectando negativamente la agregación. Estamos afectando negativamente el hecho de proteger el agua en el suelo, porque al favorecer la aireación estamos favoreciendo la evaporación. Por lo tanto, si favorecemos la aireación, no estamos logrando evitar que se pierda más agua por evaporación. Y por otro lado, todo esto se ve reflejado en reducciones en el contenido de materia orgánica, porque si favorecemos la aireación, rompemos los agregados, hay fracciones de la materia orgánica que quedan más expuestos a la acción de los microorganismos, y por lo tanto esto significa que hay mayores tasas de mineralización y mayores pérdidas de materia orgánica. Otro ejemplo, supongamos que el objetivo parcial es proteger la superficie del suelo. Por eso nosotros podemos, a través de la labranza, decidir dejar rastrojos en superficie que protejan la superficie del suelo. Y eso va a tener efectos sinérgicos, es decir, si yo protejo la superficie del suelo, estoy dejando rastrojos en superficie que me favorece la infiltración y la percolación,
que incide sobre la disminución de la evaporación, o sea, el hecho de que haya rastrojo en superficie, dentro de un ratito lo vamos a ver, reduce las tasas de evaporación, eso disminuye el escurrimiento, todo esto disminuye el escurrimiento por el hecho de tener rastrojos en superficie que ayudan a reducir el escurrimiento y por lo tanto esto favorece la acumulación de agua en el perfil. O sea que el hecho de proteger, de dejar rastrojo en superficie para proteger la superficie del suelo, se traduce también en otros efectos anexos que son favorables para el funcionamiento del sistema. Pero también hay otros efectos negativos, como por ejemplo favorecer la germinación o favorecer el crecimiento de las plántulas. El hecho de que haya cobertura por rastrojos en superficie significa que la temperatura del suelo, dentro de un rato lo vamos a analizar más en profundidad también, se asocia a menores temperaturas y por lo tanto a que las etapas iniciales del crecimiento de los cultivos se vean disminuidas en su tasa, en su velocidad y por lo tanto la emergencia uniforme y rápida se puede ver afectada. Y además, esto de dejar rastrojos en superficie, que significa por lo general reducir la intensidad de laboreo, es decir, no romper tanto el suelo para que entre aire y se mezclen los residuos con el suelo y además se expongan fracciones de la materia orgánica para ser mineralizadas, va en contra de favorecer la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Ya lo hemos hablado bastante profusamente en la parte de fertilidad. Otro ejemplo, si nosotros favorecemos la acumulación de agua, vamos a ir en contra de favorecer la infiltración y la percolación. ¿Por qué? Todos sabemos que la tasa de infiltración se reduce en la medida que el contenido de agua del suelo se va incrementando. Por lo tanto, si favorecemos que haya más agua acumulada en el perfil, a la larga, con el tiempo vamos a estar reduciendo la cantidad de agua que puede ser infiltrada y eso puede traducirse en mayores cantidades de agua de escurrimiento si el suelo está en pendiente. Con lo cual, como vamos a ver más adelante, ustedes ya conocen, eso puede traer aparejados serios problemas de erosión. Otro ejemplo, podemos tener como objetivo incorporar agroquímicos o material vegetal al suelo, es decir, hay agroquímicos, hay formas, por ejemplo, de aplicación de fertilizantes que requerirían una incorporación en el suelo para evitar determinados mecanismos de pérdida. Si nosotros tenemos eso como objetivo de hacer la labranza, vamos a tener algunos efectos sinérgicos o complementarios favorables, como favorecer la germinación, favorecer la irrigación, favorecer la disponibilidad de nutrientes, controlar malezas y plagas, pero también vamos a tener efectos negativos, como es disminuir la evaporación o proteger la superficie del suelo o como mantener o incrementar la materia orgánica. O sea, el hecho de incorporar agroquímicos significaría dejar romper más el suelo porque estamos haciendo una labranza para la mezcla y estamos exponiendo fracciones de la materia orgánica a que se mineralicen, estamos dejando el suelo con menos cobertura, por eso está menos protegido, y esto también se traduce en pérdidas de agua por evaporación. Bueno, entonces, con todo esto, simplemente lo que quiero resaltar o quiero marcarles es que cuando uno toma una decisión de hacer un laboreo con un objetivo específico, puntual, con la búsqueda de un determinado estado final parcial en un determinado momento, tiene que tener muy en claro que eso que está haciendo no solamente apunta a ese objetivo, sino que además puede tener otras consecuencias complementarias que uno debe evaluar cuando tiene que tomar la decisión. Y evaluar determinados aspectos que nos ayudan a definir cuáles son las ventajas o las desventajas o cuáles son las prioridades que tenemos que tener cuando estamos fijando un objetivo a conseguir con la labranza. Digamos que esto lo podemos asociar con el principio tan
clásico con el cual uno trata de explicar cosas, que es el de la sábana corta. O sea, uno puede estar pretendiendo taparse la cabeza, pero cuando se tapa la cabeza está destapando los pies, y cuando se quiere tapar los pies está destapando la cabeza. Esto quiere decir que a veces realizar una operación de laboreo para lograr un objetivo parcial, si las condiciones son lo suficientemente no son lo suficientemente buenas, puede estar provocando daños o provocando efectos negativos que sea difícil después revertir. A ver, espero que se entienda, y si no, lo discutimos o me lo consultan más adelante. Entonces, ¿qué es lo que, aparte de esto, de tener en claro cuáles son los objetivos específicos que tenemos que buscar con la operación de laboreo, deberíamos tener en cuenta otras cosas antes de laborear? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuál es la prioridad según las características del ambiente. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, las características del ambiente, como hemos dicho más de una vez, se refiere al suelo, al clima, al relieve, al momento y a la situación. ¿Con esto qué queremos decir? O sea, si yo pretendiera, por ejemplo, dejar el suelo descubierto porque quiero incorporar residuos para mejorar la accesibilidad del sustrato por parte de los microorganismos para formar materia orgánica, o quiero incorporar un agroquímico, pero estoy en un suelo con pendiente, y bueno, yo tengo que fijarme qué es lo más importante, o mejorar la incorporación de ese agroquímico, o proteger la superficie del suelo para protegerla de la erosión. O sea, tenemos que, a partir del conocimiento acabado del ambiente y del lugar donde vamos a hacer la operación, decidir qué es lo prioritario. Y referido, por ejemplo, al momento, nosotros podemos decir, bueno, está bien, estamos en un suelo con pendiente, pero si en el momento que nosotros vamos a dejar el suelo descubierto porque vamos a incorporar los residuos, los agentes que producen erosión, por ejemplo, no son lo suficientemente erosivos, y nosotros podemos correr el riesgo de exponer el suelo para lograr esa ventaja y no afectar el suelo de una manera que después sería muy difícil de solucionar, ¿sí? Entonces, lo primero, antes de decidir una alabanza, es decir, ¿en dónde estamos? ¿En qué ambiente estamos? Y en función de eso, decidir qué es lo que podemos hacer según si uno espere que los efectos negativos de la acción que va a tomar puedan llegar a prevalecer sobre los efectos positivos, ¿sí? Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es las posibilidades de revertir esos efectos negativos según cuál sea el ambiente, ¿sí? O sea, si nosotros provocamos un efecto negativo, ¿tenemos oportunidad de revertirlo? ¿Existe la tecnología o las características del ambiente nos permiten revertir ese efecto? Eso nos lo tendremos que preguntar. Volvamos al ejemplo anterior. Si yo estoy exponiendo el suelo a la erosión, porque dejo el suelo desnudo en un momento en que las lluvias son erosivas y el suelo está en pendiente, bueno, se me llega a perder el suelo y yo no tengo ninguna forma de revertir ese efecto, porque el suelo se fue, se perdió, no está más. Entonces, ahora, eso no tendría ninguna posibilidad de revertir. Entonces, en un suelo con determinadas características ambientales que lo hagan propenso a ser degradado de una forma irreversible, bueno, yo tengo que tener todos los recaudos posibles para protegerlo, ¿no? Independientemente de otros efectos que a mí me puedan estar afectando, ¿no? No obstante, si yo, por ejemplo, produjera una caída de la materia orgánica porque estoy incentivando además la mineralización, bueno, yo sé que a través de determinadas combinaciones de cultivos o a través de determinadas acciones que yo pueda hacer, que vamos a discutir más en profundidad más adelante, podemos revertir ese efecto, y por lo tanto una pequeña caída de materia orgánica por una labranza que yo haga puede ser revertido con determinada facilidad si hacemos una combinación de prácticas adecuadas. La otra cosa a tener en cuenta es la existencia, disponibilidad, rentabilidad y riesgo de prácticas complementarias o alternativas, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que si dejamos rastrojo en superficie, ¿sí?, de alguna manera tenemos alguna restricción
en las tasas de mineralización de nutrientes. ¿Tenemos alguna práctica alternativa que nos permita zanjar ese problema que nos está generando el reducir la intensidad de laboreo, por ejemplo, que se asocia a los rastrógenos de superficie? Y sí, tenemos la fertilización. Si tenemos una fertilización que nos permite solucionar ese problema y con la reducción de laboreo estamos protegiendo el suelo, bueno, evidentemente ponemos la prioridad en proteger el suelo y lo otro lo solucionamos con alguna práctica alternativa o con alguna práctica que nos permitan solucionar el problema. Y por último, debemos tener en cuenta para tomar la decisión cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr. Si uno analiza adecuadamente el ambiente, uno puede decir, bueno, yo tengo un riesgo de provocar un daño o un efecto negativo sobre el suelo. Ahora, el riesgo o la probabilidad de ocurrencia puede ser baja, media o alta, y yo lo debo juzgar para saber si me juego o no me juego a provocar o a poner el suelo en condiciones de que quede en cierta manera dañado y ver si me juego o estoy dispuesto a correr ese riesgo, ¿no? Otra vez, el caso más típico podría ser el de la erosión. Yo sé que exponer el suelo en determinados momentos del año puede ser pernicioso para que el suelo sea perdido, o puede provocar que el suelo sea perdido por erosión. Ahora, si yo tengo un adecuado estudio de las condiciones meteorológicas o de las condiciones climatológicas del lugar, puedo decir, bueno, esto ocurre con una frecuencia de tanto, y yo corro un riesgo de decir, bueno, que este año que yo necesito dejar el suelo expuesto, puedo dejarlo expuesto porque tengo una determinada probabilidad de que lo que podría suceder en realidad no ocurra. O sea, son evaluaciones de riesgo que con la información que hoy disponemos, pronósticos meteorológicos, ambientales bastante más ajustados que hace unos años, o digamos, el conocimiento del lugar nos permitiría hacer un avance importante respecto a poder decir corro o no corro el riesgo. Bien, espero que se entienda, y si no, como les dije, lo charlamos, lo consultamos. Bueno, hasta ahora entonces hablamos de cuestiones que son de tipo conceptual, de tipo hasta filosófica respecto al uso de las labranzas, pero que en realidad la idea es para que nosotros nos centremos en que el hecho de utilizar o no labranzas, o qué labranza o en qué medida tiene una alta impronta respecto a en qué lugar se va a hacer, en qué condiciones, bajo qué clima, a qué tipo de suelo, en qué relieve, y que tenemos que tener en claro qué es lo que podemos hacer en función de las limitaciones que nos pone el ambiente y, por sobre todas las cosas, las posibilidades de evitar o de revertir algunos efectos que puedan ser negativos. ¿Se entiende eso? Esperemos que sí. Como les dije, lo podemos ir charlando no solo a través de las consultas, sino a través del próximo trabajo práctico que vamos a charlar sobre efectos de las labranzas. Bueno, hasta ahora entonces nos pusimos en ese marco conceptual, en ese marco que nos dice que las decisiones, no solo las de labranzas, sino otras decisiones de manejo, tienen que ver con cuestiones flexibles, básicamente relacionadas con las condiciones del ambiente donde vamos a aplicar una práctica. Y ahora, para meternos más de lleno y más puntualmente en el tema de labranzas específicos, vamos a pasar por una parte de esta unidad donde vamos a definir algunas cosas que nos van a permitir saber de qué estamos hablando, que estamos hablando el mismo idioma, digamos. Entonces vamos a hablar de distintas formas de clasificación de las labranzas. La primera forma de clasificación de las labranzas es según su función u objetivo. Y ahí podemos hablar de las labranzas fundamentales o primarias, que son aquellos laboreos, aquellas operaciones de labranza que se hacen para realizar una primera remoción, es decir, poner en condiciones de ser
de ser utilizado para la agricultura, o un suelo que ha estado sin ser laboreado, sin ser disturbado por mucho tiempo, una pastura de muchos años, o un suelo que está en estado prístino y que lo empezamos a poner en producción, o un suelo que no ha sido utilizado para producción agrícola por muchos años. Entonces esa primera remoción se hace con, digamos, es lo que se hace con laboreos fundamentales o primarios. Otra forma, otro aspecto que tiene que ver con esto es profundizar la remoción, es decir, ir hasta mayores profundidades con la operación de laboreo. Básicamente muchas veces está asociado a lo que dice allí entre paréntesis, que es la rotura de capas compactadas. Muchas veces hay capas compactadas subsuperficiales que necesitan de una operación de laboreo primaria para ser rotas, ¿no? Y por lo tanto es necesario aplicar este tipo de labranzas. Y otra forma es, otra de las funciones o lo que se busca con estas laboreos fundamentales o primarios es incorporar material vegetal o desmalezar, es decir, mezclar residuos o mezclar malezas que pueda haber habido en superficie y mezclarlos con el suelo. Dentro de estos laboreos tenemos los tradicionales arados, desde arado de rejas, pasando por arado de rastra, o arado de discos, o arado de cinceles. Tenemos también subsoladores, que básicamente su función es la de romper capas compactadas por debajo de la superficie. Tenemos también las rastras de disco, fundamentalmente las pesadas, las que se conocen hoy como rastras excéntricas o de cuerpos desencontrados, que tienden a formar o hacer un laboreo bastante agresivo y hacer una gran remoción del suelo. El segundo grupo, según su función objetivo, son lo que se llaman labranzas complementarias o secundarias. Decíamos, comentábamos en la primera parte que a veces el logro del estado final de un proceso de laboreo no se alcanza con una sola operación y por lo tanto se necesitan operaciones complementarias, es decir, hacer más de una operación para ir logrando objetivos parciales en pos de ese objetivo final o ese estado final, valga la redundancia, final. Entonces, con las labranzas complementarias o secundarias son justamente complementarias de las fundamentales o primarias, ¿sí? Entonces tienen como uno de los objetivos reducir el tamaño de las partículas secundarias, es decir, en esa primera remoción que se hace con las labranzas primarias se deja el suelo bastante con terrones relativamente grandes. Entonces con las labranzas complementarias o secundarias se reduce el tamaño de esos terrones o agregados. Otra de las funciones es controlar malezas durante, por ejemplo, el periodo de barbecho. Otra es sellar el suelo, que tiene un objetivo de conservación de agua. Después lo vamos a discutir, pero sellar el suelo quiere decir formar una pequeña capita de suelo con tamaños de partículas bastante pequeños que quede en la superficie del suelo. Cuando esa superficie se seca, ejerce la misma función o el mismo efecto que una cobertura con residuos vegetales. Entonces se conserva, se reduce la posibilidad de que haya evaporación desde la masa del suelo. Bueno, otra de las funciones de la labranza complementaria o secundaria es romper costras, costras que se pueden formar por el impacto de la gota de lluvia, como decíamos hoy, por pérdida de la estructura, de la estabilidad estructural en superficie, y por lo tanto se forman láminas de suelo que cuando se endurecen o se secan forman costras que son un impedimento para el normal funcionamiento del suelo. Otra de las funciones es incorporar agroquímicos, promover la mineralización y también nivelar. Algunos implementos que se utilizan para las labranzas complementarias o secundarias no solo provocan alguno de estos efectos que mencionamos recién, sino que además hacen una homogeneización horizontal del suelo y por lo tanto nivelan para que no haya irregularidades que después tengan un problema o generen un problema en la siembra de los cultivos. Y dentro de estos, de las herramientas que entran o que realizan este tipo de acciones, tenemos las rastras de discos livianas, tenemos los hidrocultivadores, las rastras de dientes,
rejas pie de pato, bueno, muchas ramas, bueno, fresadoras, cultivadores de campo, es decir, un montón de herramientas que hacen un laboreo más fino respecto de las labranzas fundamentales o primarias. Y por último, tenemos las labranzas culturales que generalmente siempre se hacen durante el ciclo de los cultivos, es decir, haciendo laboreos en el suelo cuando ya está el cultivo implantado. Hoy, como ustedes saben, la mayoría de los cultivos se producen en siembra directa y este tipo de labranzas culturales no se hacen más y no se conocen, pero hasta no hace muchos años sí se hacían, y hay cultivos donde todavía se hacen, por ejemplo la papa lleva labranzas culturales, y que tienen por fin controlar malezas, romper costras que se puedan formar en los entresurcos, favorecer el anclaje de las plantas. Hace muchos años se hacía un aporque, se acercaba tierra al surco de maíz porque se decía que eso favorecía que se desarrollaran las raíces adventicias del maíz y con eso se mejoraba el anclaje de la planta y se reducía la posibilidad de vuelco. Después se vio que eso no era necesario y hoy se hace el maíz en siembra directa y no pasa nada, pero en otras épocas sí se hacía. Y otra era promover la mineralización. Ustedes tampoco lo habrán visto, ni supuestamente lo van a ver por ahora, pero antes se hacía una escardillada del maíz, más o menos cuando estaba en 4, 5, 6 hojas, que es el momento que ustedes vieron que es uno de los momentos adecuados para empezar a aplicar fertilizantes. Bueno, en otras épocas se hacía esa escardillada para controlar posibles malezas que estuvieran emergiendo, pero además eso favorecía la mineralización. Entonces teníamos como una fertilización, entre comillas, por incentivo de la mineralización del suelo, y era como haberle aplicado fertilizante en estadio de 6. Estas son entonces las clasificaciones que podemos hacer de labranzas por la función objetivo. Otra clasificación que podemos hacer es en función de cuál es la profundidad de trabajo. Entonces tendremos labranzas superficiales, que son aquellas que se hacen alrededor de 10 centímetros o no más de 10 centímetros. Estas labranzas generalmente son de tipo horizontal, que ahora lo vamos a clasificar o a mencionar, y reciben el nombre de labranza subsuperficial. Las labranzas ordinarias, que son las que se hacen entre 10 y 18 centímetros, es lo más común en laboreos con rastras de discos pesadas, con rastras de discos livianas, con arados, se trabaja alrededor de esa profundidad en general. Pasamos después a las labranzas profundas, que son entre 18 y 35 centímetros, y ahí también estamos dentro de lo normal, porque por ejemplo con arados de cinceles es bastante frecuente trabajar a 30 o 35 centímetros, dependiendo del suelo, dependiendo del contenido de agua, en todos los aspectos que ustedes habrán visto en mecanización agrícola. Hay algunos tipos de labranzas que van más abajo, como la labranza de desfonde, que es mayor a 35 centímetros, y esto podría ser el caso, por ejemplo, de subsoladores que se utilizan para romper capas compactadas por debajo de la superficie del suelo, que muchas veces están por debajo de los 30 o 35 centímetros. Y un caso muy especial es la labranza de subsuelo, que puede ser a profundidades aún mucho mayores. Aquí, no sé si se los habrá mostrado Santiago en mecanización agrícola, pero se había promocionado hace muchos años una técnica que venía siendo utilizada en otros lugares del mundo para realizar lo que se llama la autoenmienda de los suelos que están enriquecidos en sodio en superficie. Y eso se hacía en suelos que tuvieran carbonato de calcio en profundidad. En profundidad se refiere a entre 80 y 1 metro de profundidad, y entonces se lo araba con una especie de arado de rejas o algo parecido, dando vuelta prácticamente el suelo, 1 metro de profundidad del suelo, para que ese carbonato de calcio quedara en superficie,
y favoreciera el desplazamiento del sodio y por lo tanto se recuperara ese suelo para el uso agrícola. Eso se utilizó, se llamaba arada profunda, se utilizó en algunos lotes en el sudeste bonaerense con relativamente poco éxito, pero aparentemente en otros lugares del mundo funcionó. Pero bueno, en la experimental hubo un grupo de investigación que trabajó sobre eso, hay de hecho un arado que está guardado, por supuesto no se usa más, pero que trabaja a 1 metro de profundidad. Posiblemente Santiago se los haya mostrado en mecanización agrícola. Pero esos son casos extremadamente especiales, para nada comunes. De hecho, como les dije, el éxito de la práctica fue bastante relativo, y bueno, eso no prosperó y no siguió. Pero son casos muy especiales. Vamos a otra forma de clasificación de las labranzas, que es según su forma de corte. Entonces vamos a tener las labranzas de corte vertical, que le vamos a llamar labranza vertical, que son aquellas que, como dice su nombre, hacen un corte del suelo en forma vertical. Pueden estar cualquiera de los implementos que tienen una púa, que es la que ingresa al suelo, como los arados de cincel, los vigocultivadores, los cultivadores de campo, el subsolador inclusive, que es un timón fijo, que corta verticalmente el suelo. En general, muchas de estas labranzas de corte vertical no solo hacen un corte, sino que tienen una acción vibrátil, porque esas púas que entran en el suelo en muchos casos, como el del arado de cincel, el vigocultivador, el cultivador de campo, son vibrátiles. Entonces no solo hacen el corte, sino que la vibración que se produce por la resistencia que les ejerce el suelo cuando están atravesando el suelo, producen también un efecto de disgregación y separación de partículas. Como les dije, el subsolador es un timón fijo que se clava en el suelo y va cortando de forma vertical el suelo, y solamente como vía de ruptura básicamente de capas compactadas. Si a alguno le interesa, hay algunos usos especiales del subsolador que se utiliza, por ejemplo, para favorecer el drenaje en zonas que son inundables. El otro tipo de corte es el corte horizontal, y esto se llama, como les dije en la clasificación anterior, labranza subsuperficial, porque las de corte horizontal generalmente inciden sobre el suelo en pocos centímetros, a no más de 10 centímetros, y lo que hacen es, a través de una herramienta plana, ir haciendo un corte perfectamente horizontal, de manera tal que va moviendo el suelo, va cortando las raíces de las malezas y demás, y tiene la particularidad de que en ese movimiento no solo hace un resquebrajamiento del suelo, sino que controla malezas y además deja una gran cantidad de rastrojos o de residuos en superficie, con lo cual se puede asociar las labranzas de corte horizontal a tener un resultado final con bastante cobertura de rastrojos en superficie. Las herramientas o las labranzas que ejercen un corte horizontal y vertical son las herramientas más tradicionales que se utilizan o se han utilizado tradicionalmente para el laboreo, que son las rastras de discos, o todas las herramientas de discos que hacen un corte horizontal y uno vertical, y por ejemplo el arado de rejas y vertedera, que hace también los dos cortes, uno horizontal y otro vertical. Y hay otro tipo de labranza que no hacen un corte definido, que muchas veces impactan el suelo sin hacer un corte, como por ejemplo fresadoras o rotocultivadores. No tienen una forma de corte, sino que hacen su acción sobre el suelo de otra manera. Otra forma de clasificar las labranzas es según el grado de cobertura que dejan. Entonces vamos a llamar labranza limpia aquellos laboreos que incorporan todo el residuo de los cultivos antecesores sobre la superficie del suelo, lo incorporan al suelo, o sea que no dejan nada de cobertura, y en contraposición a esto vamos a llamar labranza bajo cubierta
aquellos sistemas de laboreo que dejan algo de rastrojo en superficie, o aquellas operaciones de laboreo. Todavía no estamos hablando del sistema, sino de operaciones individuales. Bueno, estas operaciones dejan, por la forma de acción, cierta cantidad de rastrojo en superficie, y eso tiene consecuencias, tiene resultados o efectos que ahora vamos a mencionar. Entonces, hasta aquí lo que hicimos fue clasificar las operaciones individuales de laboreo según algunos aspectos que nos llevan a ponernos de acuerdo respecto a lo que estamos hablando cuando hablamos de labranza. Ahora bien, como decíamos hoy, y lo decíamos en la parte anterior, no siempre se logra el efecto final o el estado final que uno pretende con un laboreo con una sola operación. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Por lo tanto, cuando uno habla de labranza, raramente habla de una operación de laboreo única, sino que habla de combinaciones de operaciones de laboreo. Y a esas combinaciones de operaciones de laboreo, para lograr un determinado estado final, los vamos a llamar sistemas de labranza. Y los sistemas de labranza tienen su historia, tienen una historia porque, vamos a ver ahora, yo les voy a dar las definiciones de los sistemas de labranza, que son las que van a ver en los libros, pero que por el uso después ha ido cambiando un poco su definición o su conceptualización. Entonces vamos a definir en primer lugar el sistema de labranza convencional. Nos habrán escuchado 1000 veces en los prácticos o en los teóricos de Hernán hablar de sistema de labranza convencional, pero con una concepción que no es exactamente la definición del libro. Se llama labranza convencional, según los libros, según la definición universalmente admitida pero no utilizada, es la combinación, secuencia y número de operaciones de laboreo que se estila realizar en una zona determinada para la implantación de un determinado cultivo. Eso quiere decir, si nosotros para el sudeste bonaerense hacer papa requiere, o la mayoría de los productores utilizan 3 pasadas de arado de cincel, 4 pasadas de rastra de discos y después varias pasadas de cultivador de campo y después labores culturales para levantar el surco, bajar el surco y demás, esa es la labranza convencional, embalcarse para la producción de papa. ¿Sí? Esa es la definición del libro de labranza convencional. Es la combinación, secuencia y número de operaciones que se estila realizar en una zona determinada para la implantación de un determinado cultivo. Para que lo piensen, bueno, normalmente en clase presencial lo discutimos en clase, pero hoy en día, por ejemplo, para la soja, ¿cuál es la labranza convencional? Piénselo un minutito. Según esta definición, entonces, para hacer soja en el sudeste bonaerense, la labranza convencional es la siembra directa, porque el 90-95% de la siembra directa, de la soja en el sudeste bonaerense se produce bajo siembra directa. ¿Sí? Bueno, pasamos al otro sistema de labranza de los definidos tradicionalmente, al sistema de labranza reducida. Se entiende por labranza reducida la combinación y secuencia de operaciones de laboreo que signifiquen reducción del número de pasadas respecto a la labranza convencional. Entonces, si nosotros, como el ejemplo que yo les puse, para hacer papas se necesitan 3 pasadas de arado de cincel, 4 pasadas de rastra de disco y X pasadas de cultivador de campo y después las labores culturales, bueno, si yo en lugar de hacer todo eso hago 1 pasada de arado de cincel, 2 pasadas de rastra de disco y reduzco el número de labores culturales, estoy en un sistema de labranza reducido. Ese es el concepto del libro de labranza reducida. Reducir en algo el número de operaciones que se realizan para hacer convencionalmente un determinado cultivo en una determinada región. ¿Está?
Y por último, el último de los sistemas de labranza que estaban definidos era el de labranza mínima, y se define como la combinación y secuencia de operaciones de laboreo que significan el mínimo de pasadas necesarias para implantar un cultivo. Es decir, volviendo al ejemplo de la papa, si yo con una sola operación de arado cincel, con una pasada de rastra de discos y con una pasada de cultivador de campo y alguna labor cultural, puedo producir el cultivo exitosamente, estoy haciendo labranza mínima, estoy reduciendo al mínimo posible las operaciones de laboreo. ¿Por qué viene esta historia? Y porque la labranza convencional, tradicionalmente, en todos lados, terminó haciéndose como un exceso de laboreo. Entonces, surgieron alternativas a ese sistema convencional de laboreo, que era lo usual en todas las regiones agrícolas, si bien no eran iguales, pero en general todos los sistemas de labranza convencional eran excesos de laboreo a lo necesitado. Se empezó a analizar cuánto podría reducirse esa intensidad de laboreo para lograr el mismo éxito en los cultivos. Y surgieron los otros sistemas de labranza como alternativas. Si yo les preguntara cuál es el sistema de labranza mínima que ustedes conocen, ¿qué me dirían? Piensen un cachito. Y sí, el sistema de labranza mínima que hoy conocemos es la siembra directa, es la mínima posibilidad de labranza. O sea, lo único que hacemos allí es clavar una cuchilla o algo que nos abra un pequeño surco, sembramos ahí, tapamos ese surquito y ya está. Y con eso sabemos que se logra un suficiente éxito para el logro de los cultivos, ¿sí? Con esa sola mínimo laboreo del suelo se puede lograr éxito para la producción de un cultivo. Por supuesto, no todos los cultivos, sería impensable, por ejemplo, hacer papa con labranza con siembra directa, con labranza mínima. Pero para muchos cultivos la labranza mínima es la siembra directa, porque se puede lograr exitosamente el cultivo sin necesidad de hacer operaciones adicionales de laboreo. Ahora, como les decía, el sistema de labranza convencional a nivel internacional, en todos lados, generalmente se asoció a excesos de laboreo, y eso trajo aparejado serios problemas de degradación en muchos lugares del mundo. Entonces, en contraposición con la labranza convencional, que hoy nosotros la pensamos como sistemas de laboreo extremadamente agresivos y que provocan degradación, hoy cuando hablamos de labranza convencional, el uso habitual del término se refiere a eso, a sistemas de labranza muy agresivos que se asocian a degradación, surge el concepto de labranza conservacionista. ¿Y por qué surge este concepto de labranza conservacionista? Porque se vio que los sistemas de labranza convencional, como les dije, tenían exceso de laboreo. Entonces la labranza conservacionista se relacionaba con sistemas que redujeran el número de operaciones. O sea, la labranza conservacionista en sus inicios estaba asociada con los conceptos de sistemas de labranza reducida o sistemas de labranza mínima, y además se vio que muchos procesos de degradación podrían no solucionarse, pero reducirse en su intensidad si se lo dejaba con determinado grado, si al suelo se lo dejaba con determinado grado de cobertura de residuos. Por lo tanto, en términos generales, el concepto de labranza conservacionista se asocia a la reducción del número de operaciones de laboreo y a la posibilidad de que quede cierta cantidad de residuos en superficie. Entonces, definimos el sistema de labranza conservacionista como toda combinación y secuencia de labores para crear el mejor ambiente para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, con la máxima protección de las propiedades del suelo y del ambiente. Presten atención a esta definición y vean si no se parece a otra cosa que ya estuvimos mencionando. ¿Y en qué se basan? Y estos sistemas de labranza conservacionista se asocian con
la reducción de la intensidad de laboreo, es decir, con labranzas reducidas o labranzas mínimas, y con dejar rastrojos o cobertura de residuos en superficie. Tal es así que en los años 50 o los años 60, ahora ya no recuerdo cuánto, el ex Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, que hoy se llama Servicio de Conservación de Recursos Naturales, definió a labranza conservacionista a toda combinación y secuencia de labores que luego de la siembra del cultivo deja al menos el 30% de la superficie del suelo cubierta con los rastrojos del cultivo antecesor. Entonces, para ese Servicio de Conservación de Suelos, hoy Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los Estados Unidos, toda operación o combinación de operaciones de laboreo que, una vez sembrado el cultivo, haya dejado 30% de la superficie cubierta del suelo, es una labranza conservacionista. Está básicamente asociado a la capacidad de las combinaciones de operaciones de laboreo que hayan dejado esa cantidad de residuos en superficie. Y por supuesto, para poder dejar esa cantidad de residuos en superficie, la intensidad del laboreo, es decir, la cantidad de operaciones o la frecuencia, tiene que haber sido menor. Ya vamos a ver que la utilización reiterada de un mismo sistema de labranza, de una misma operación de laboreo, va reduciendo la cobertura y por lo tanto, algunas en una sola operación, pero otras con 2 o 3 operaciones, ya pueden dejar menos del 30% de la superficie cubierta y por lo tanto no entrarían dentro de la definición de labranza conservacionista. ¿Y por qué esta definición hace aclaración, que ahí lo tienen en rojo en la definición, de que esto es luego de la siembra? Porque imagínense que ustedes, cuando hacen operaciones de laboreo, pueden llegar al momento de la siembra habiendo dejado el 30% de la superficie cubierta. Supongamos que vamos y medimos la cobertura al momento de la siembra. Cuando se hace la siembra, la misma operación de siembra, los mismos implementos, las mismas herramientas que hacen la apertura del surco, el tapado de la semilla y demás, producen una incorporación de residuos. Y por lo tanto, es posible que después de la operación de siembra quede menos del 30% de la superficie del suelo. Es posible, no, de hecho sucede. Entonces, la aclaración viene porque la medición de la cobertura, para que sea efectiva esa cobertura en cuanto al control de algunos procesos de degradación, es medido después de la siembra. Y esto es porque se estudió que para controlar, como el principal problema de degradación con que se enfrentaban en Estados Unidos era la erosión, habían estudiado que se producía una reducción muy significativa de la erosión cuando por lo menos el 30% de la superficie del suelo estaba cubierta con residuos. Y por eso esta definición. Y para terminar con esta parte, entonces vamos a relacionar algunas cosas. ¿Recuerdan ustedes esta definición? Esta es la que dimos al principio de la unidad, cuando definimos labranza en general. Recuerdan que era manipulación del suelo, que se hacía para mejorar la condición del estado o el ambiente básico para el crecimiento de los cultivos, preservando la productividad y la integridad del ambiente. En realidad, si nosotros pensamos en una operación de labranza que no cumpla con esto, en realidad estamos yendo en contra de lo que debemos hacer como ingenieros agrónomos o licenciados en producción. Estamos yendo en contra del ambiente y en contra del recurso natural principal en el cual se basa nuestro trabajo, que es el suelo. Por lo tanto, cualquier labranza que no respete esto no es acorde con los principios que debemos manejar cuando estamos planificando la producción. Entonces nosotros deberíamos planificar nuestras labranzas de manera que generen la mejor condición para el desarrollo de los cultivos, preservando el ambiente. Entonces cualquier labranza que nosotros hagamos debería tender a ser conservacionista. Y recordemos esto, recordemos que
las labranzas afectan el ambiente edáfico y hay un muy delicado equilibrio entre el efecto de esa labranza y esa modificación del ambiente edáfico sobre su efecto sobre la sustentabilidad y la degradación. Con equivocarnos un poquito dentro de un determinado marco ambiental, podemos pasar de ser sustentables a ser degradantes. Por lo tanto, cualquier labranza que nosotros hagamos, cualquier tipo de labranza que nosotros hagamos, debería estar orientada a volcar este equilibrio hacia la derecha de manera tal de proteger el suelo, proteger el ambiente y permitir una sustentabilidad de la producción. Entonces, en función de esto, vamos a redefinir el concepto de labranza conservacionista y lo vamos a llamar de sentido amplio, que es una combinación y secuencia de operaciones que cumple con los objetivos para los cultivos, ya sea reduciendo de manera directa los riesgos de degradación, como no exponiendo al suelo a esos riesgos de degradación. Y podemos tener dos subtipos de labranza conservacionista. La labranza conservacionista propiamente dicha, que es aquella que busca la reducción de la intensidad de laboreo y que deja al menos el 30% de cobertura luego de la siembra de los cultivos, y podemos también incluir dentro de esto aquella labranza que no expone al suelo la degradación. Eso significa uso racional según el ambiente. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros podemos hacer algún tipo de labranza, podemos dejar el suelo relativamente desnudo, podemos dejar el suelo relativamente pulverizado si lo necesitamos para producir algo, siempre y cuando eso no exponga al suelo a ser degradado. Entonces, si no está en pendiente, podemos hacerlo, o podemos hacerlo dentro de ciertos límites, si las características propias del suelo nos dejan. Si lo tenemos que hacer en momentos en que las precipitaciones o el viento no son erosivos, también podemos hacerlo dentro de los límites que nos pone el ambiente. Entonces sería una labranza conservacionista por no exponer el suelo a la degradación. O si tenemos un suelo que viene en muy buena condición, que está en su condición mejor respecto a contenido de materia orgánica, estabilidad de agregados y demás, podemos ejercerle una labranza mayor para capturar o para poder utilizar las ventajas de las labranzas, siempre y cuando eso no signifique que la estamos exponiendo a una degradación. Otra vez, esto conceptual, me gustaría que lo discutiéramos, que si surge en la discusión del trabajo práctico correspondiente, lo discutan con el docente con el que van a desarrollar ese trabajo práctico, pero el concepto amplio de labranza conservacionista nos está diciendo, bueno, una forma que es correcta, que tiene efecto probado, y ahora lo vamos a discutir y lo vamos a ver, que es dejar cobertura, reducir la intensidad de laboreo al máximo posible, es una forma, pero también otra forma de labranza conservacionista es hacer cosas que no expongan al suelo a la degradación. Y que, como dijimos al principio, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas, y nosotros tenemos que tener la suficiente amplitud de criterio y flexibilidad de conceptos como para poder decidir cuándo, cómo y en qué medida hacerlo. Desde ya, si ustedes me dicen, el segundo concepto es la que no expone el suelo a la degradación, y vamos a hacerlo en un aplustor léntico del oeste de la provincia de Buenos Aires, y vamos a hacer un laboreo agresivo porque seguramente dejamos el suelo desnudo cuando el viento no es erosivo, y yo les digo, no, pero eso es un suelo muy débil. Si ustedes le pasan una labranza agresiva, está bien, puede ser que no les pongan a la erosión porque están en una época en que los vientos no son erosivos, pero seguramente están destruyendo su estructura, están reduciendo de manera importante su contenido de materia orgánica, que después sería muy difícil recuperar. Ahora, si ustedes me dijeran, vamos a hacer vamos a aprovechar la fertilidad natural del suelo y favorecer la mineralización de algunos nutrientes en el sudeste bonaerense en época invernal, donde las lluvias son poco erosivas y además en un suelo que no tiene pendiente, y yo les diría, sí, lo pueden hacer porque ustedes saben que ese suelo es resiliente, es capaz de recomponer sus propiedades si lo tratamos con suavidad y delicadeza, y por lo tanto
no sería un gran efecto negativo o un efecto negativo con consecuencias irrecuperables el hacer una labranza en esas condiciones. Espero que se entienda el concepto, y ahora lo cortamos aquí y después seguimos con la tercera parte de esta unidad.